Amén. En el mundo sabemos, no hace falta abrir mucho la televisión, la prensa, abrir mucho el internet para saber que en el mundo vamos a encontrarnos con dificultades, ¿verdad? Hay dificultades continua y constantemente. Cada vez que, ya digo, abrimos los telediarios, nuevas dificultades. No solamente nuevas dificultades, también aparecen nuevas enfermedades, como podemos ver, y por lo cual tenemos que estar con la cara cubierta con estas mascarillas. Y todo ello, pues, para hacer esta ensalada, pues todo esto viene también añadido los problemas económicos, ¿verdad? ¿Quién no habla de la economía en estos últimos tiempos? ¿Quién no está hablando de la economía continua y constantemente, verdad? El COVID, todo lo que ha generado, pues ha generado más paro, empresas que han cerrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se añade el miedo a la muerte. Todo esto, para ya terminar y culminar, pues es el miedo a la muerte. La gente tiene miedo a lo desconocido, no sabe lo que va a ocurrir después y tiene ese miedo a la muerte. Por eso es fácil que las personas, por todos estos motivos, tengan miedo. Y no sirve que le digamos que no se preocupen. No vale que le digas a la gente, oye, no te preocupes, que todo va a salir bien. No vale que digamos eso. No vale que a la gente le digamos, oye, no estés angustiado. Somos creyentes, pero le dices eso a la gente y ¿qué ocurre? Que te angustias más todavía. Le dan más miedo. ¿Por qué me dices eso? ¿Qué sabes que yo no sé? ¿Qué va a ocurrir que yo no me he enterado todavía? ¿Qué ha pasado? Y se angustian más todavía. ¿Qué ocurre? Las personas que viven en el mundo, que están viviendo en el mundo, cuando no se tiene un propósito en la vida, cuando no hay un propósito claro de por qué vivir, no hay un propósito para qué vivir, aunque al principio pueden ir bien las cosas, cuando uno no tiene claro eso, al final fracasan. Muchas veces a los estudiantes les decía de hace tiempo y les digo, si no sabes para qué vas a estudiar, vas a fracasar. Si no tienes claro para qué vas a estudiar, para qué te estudias, para qué te levantas temprano, me decía la remanente, hoy no me levanto a las 6 de la mañana. Yo digo, wow, a esas horas casi no han puesto ni las aceras, todavía a esas horas. 6 de la mañana, ¿no? Y dices, wow, si no tengo claro por qué hago eso, me va a costar mucho trabajo hacerlo. Si yo no sé por qué tengo que madrugar tanto y no sé cuál es el propósito de esforzarme en los estudios, por mucho que mi mamá, mi papá o mis padres me digan, voy a fracasar. ¿Por qué? No tengo claro el propósito. A los no creyentes, no les queda más remedio que vivir con miedo, ya que viven y mueren simplemente con sus capacidades, con sus fuerzas y con sus talentos. Por lo tanto, no me extraña que tengan miedo, no me extraña que tengan inseguridad, no me extraña porque no saben qué le va a pasar mañana, no saben qué ocurre después de la muerte. Es que no sabemos, nadie ha venido para decirnos qué hay detrás de la muerte. Bueno, sí, ya vino uno, pero no le habéis hecho caso. Ya vino Cristo que nos dijo, pero no hacemos caso, y la gente no hace caso. Por eso no pueden escapar a su destino, no pueden salir de su destino a través de sus propios medios. Y el fin seguro, ¿cuál es? Que fracasarán. Que fracasarán. Y como decía el pastor en el mensaje, al final, ¿cuál es? Pues ese acta de decretos que se aplica a tu vida, te llevarán ¿a qué? Pues a vivir toda tu eternidad apartado y separados de Dios. Por eso, en el día de hoy tenemos que ver claramente que los creyentes y los no creyentes somos muy diferentes, que los creyentes y los incrédulos somos totalmente diferentes, ¿verdad? Hay un autor del siglo pasado, tal Dale Carnegie, es un autor, ha escrito muchos libros sobre autoayuda, muy bueno, y él escribió que el 70% de los problemas humanos son causados por el dinero, o por la ausencia del dinero. Eso fue en el siglo pasado, estamos hablando de los años 30, 40 del siglo pasado, del 1900. Yo calculo que habrá subido mucho más la estadística desde que este hombre escribió este porcentaje al día de hoy. Yo creo que hoy estaríamos sobre el 85, el 90% hoy en día de todos los problemas que tenemos están basados en la economía. Los judíos, en cambio, tenían claro, la economía la tenían clara, pero tenían otro problema. ¿Qué pensaban los judíos? Decían que todo es posible,
Todo es posible, menos la entrada en el cielo. Tenemos que trabajar mucho y esforzarnos mucho, decían. Tenemos que cumplir mucho la ley. La gente hoy en día dice que el dinero lo soluciona todo. Hoy en día la gente sigue diciendo, aunque a veces en broma, dicen que el dinero da la felicidad. En broma dicen, bueno, ya sabemos que el dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho. En el fondo, luego siempre está detrás esa coletilla, ¿no? En el fondo, ¿qué significa? Bueno, yo sé que se tiene que decir eso, pero en el fondo tú dame dinero y ya me buscaré yo las habichuelas. Siguen pensando que el dinero soluciona todo, que el dinero va a solucionar absolutamente todo. Porque si tienes dinero, tienes éxito, vas a triunfar en la vida, vas a triunfar con los novios, con las novias, con los hombres, con las mujeres, vas a triunfar. Si tienes problemas de salud, te puedes ir a una buena clínica. Se sigue pensando que el dinero lo es todo. En cuanto al no creyente, es verdad, tienen esta opinión. Bueno, tienen razón. De alguna manera, en su forma de ver, es así. Pero hay una diferencia entre un niño que es huérfano y otro que tiene padres. ¿Verdad que también es diferente? ¿Verdad que es diferente? Un niño que es huérfano, en el cual para el niño huérfano prácticamente la comida lo es todo. Es que con que tenga para comer, un niño que es huérfano dice, yo me conformo con la comida, la ropita, con lo poquito que tenga. Los niños con padres, ¿qué esperan? Esperan mucho más. Cuando entra tu hijo a tu casa, que viene del instituto, que viene de la escuela, y viene, papá, mamá, ¿qué hay para comer hoy? ¿Verdad? Bueno, y no hace falta que sean los niños, los hombres también vienen de trabajar, entran a casa, cariño, ¿qué hay para comer? Pero bueno, en este caso hablamos de niños. Llegan, ¿y qué te dicen? ¿Qué hay para comer? No dicen, oye, ¿hay para comer hoy? ¿Por qué? Porque saben que hay. Siempre esperan algo más, porque la comida está segura, la ropa está segura, la casa está segura, todo está asegurado. No se preocupan por eso, son diferentes. Ellos esperan más. ¿Nosotros somos huérfanos, acaso? ¿Somos nosotros huérfanos delante de Dios? ¿Esperamos solamente de Dios la comida, la ropa, el alimento? ¿Solamente esperamos eso de Dios? ¿Somos como huérfanos que solamente esperamos, bueno, si tengo para comer hoy, suficiente tengo? Si tuviese para pescar un pececito, ya como... Nosotros no somos así. ¿Por qué? Porque no somos huérfanos. Dios es nuestro Padre. Para los hijos de Dios significa, no les debe hacer temer nada a los hijos de Dios. Como hijos de Dios no tenemos que tener temor de nada. ¿Por qué? Porque Cristo es quien controla nuestra vida. Es Dios quien controla nuestra vida. Es quien controla nuestro destino. Que nuestro destino ya ha sido solucionado. Que todo está en sus manos. Porque ya todo está preparado de antemano. Como niño que llega a casa. Yo sé, yo no lo he visto, pero yo sé que cuando llega a casa, mi madre, mi padre, ya me tiene preparada la comida. Y me la va a tener preparada calentita. ¿Para qué? Para que cuando yo coma y coma a gusto, satisfecho, feliz. Significa, Dios tiene preparado todo de antemano, así dice Efesios 2:10. ¿Qué nos dice? Que Dios ha preparado un camino de buenas obras para que nosotros anduviésemos en ella. Dios tiene preparado todo para cada uno de nosotros. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? ¿Por qué tenemos que tener temor? ¿Por qué tenemos que angustiarnos como el mundo, que se angustia en un 80-85% por la cuestión económica? ¿Por qué nosotros nos preocupamos tanto, a veces, igual que los no creyentes? No somos huérfanos, no nos comportemos como huérfanos delante de Dios. Los creyentes, los hijos de Dios, somos diferentes. En el mundo la gente está atada a su destino, pero nosotros no, somos libres delante de Dios. Yo no estoy atado a un destino que me va a llevar a la oscuridad y al infierno porque Cristo me ha hecho libre de mi destino. No tengo que conformarme con ello. Ahora nosotros tenemos que desafiar la economía, tenemos que desafiar la pobreza. A veces la gente se hace más pobre a causa de sus circunstancias. ¿Por qué? Porque ¿quién controla las circunstancias del mundo? Es Satanás. Pero nuestras circunstancias no las controla el diablo. Nuestras circunstancias están controladas por Cristo. Es Dios quien controla cada una de nuestras circunstancias.
Podríamos mirar a cada uno de nosotros, podríamos hacer este ejercicio de autorreflexión. ¿Cuáles son mis circunstancias hoy en día? ¿Cómo me encuentro? ¿Dónde estoy? ¿Cuáles son las circunstancias que me han acontecido para yo llegar al punto donde estoy ahora? Y puede ser que a lo mejor me encuentre, como decía al principio, puedo estar en una situación de crisis, de problemas económicos, puedo tener un problema de salud, puedo tener esos tipos de dificultades. Puede ser que las circunstancias nos hayan llevado a este punto. Ahora, en el mundo ya sabemos quién controla al mundo, pero nosotros somos hijos de Dios. Si las circunstancias Dios ha permitido que las pasaras para que estés en el punto donde estás ahora, significa que Dios tiene un plan y un propósito. Que Dios tiene controladas esas circunstancias que no han acontecido por casualidad. En el mundo puede ser, la gente inconversa puede ser, la casualidad, el azar, el destino, así como algo metafísico, el destino que me ha hablado, el universo, y todas esas tonterías, vamos a decirlo así, o simplezas. Nuestras circunstancias están controladas dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque hay un camino preparado de antemano para cada uno de nosotros y tus circunstancias en el día de hoy están dentro de ese camino de buenas obras. Es que no lo veo, dale tiempo. Es que no me di cuenta ahora, es que no me estoy entendiendo todavía, es que no lo veo, dale tiempo. La gente vive enfrentando dificultades. Nosotros no tenemos que enfrentar las dificultades. Si vienen, caminamos conjuntamente. ¿Por qué? Está dentro del plan de Dios. Las dificultades, ¿qué son? Es el camino y la respuesta de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. La gente sufre porque incluso a veces viene por herencia de sus antepasados, que no tenemos economía, no tenemos fuerza, ¿pero por qué? Porque mis antepasados, es decir, mis padres, eran pobres. Mis antepasados, mis abuelos eran pobres y yo soy pobre. ¿Verdad? Y es difícil salir. Igual que hay gente que es rica, ¿por qué? Pues porque sus padres y sus abuelos tenían tierras, qué sé yo. No les ha costado. Nuestra identidad, tenemos que entender esto en el día de hoy, nuestra identidad no está en el temor. ¿Amén? Nuestra identidad no está en el temor. Por eso por eso Dios le pregunta a Adán, cuando se encuentra desnudo y se escondió, ¿por qué te escondes? Tuve miedo. ¿Quién te enseñó a tener miedo a ti? ¿Quién te enseña a tener miedo? Le dijo Dios al hombre. ¿Y se queda allí la pregunta? Dios sigue haciendo la misma pregunta en el día de hoy. ¿Por qué sigues teniendo miedo? ¿Por qué sigues teniendo temor? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te pones tan alterado por las circunstancias y por las cosas? ¿Quién te enseñó a tener miedo? Nuestra identidad no está en el temor. Nuestra identidad es que somos el pueblo de Dios quien va a realizar la evangelización del mundo. Nuestra identidad somos aquellos que Dios ha llamado y escogido para hacer la labor de llevar el mensaje a las 237 naciones. Esa es nuestra identidad. Para eso Dios nos llamó, para eso Dios nos encaminó, nos dio el ministerio, la dirección, la misión, la comisión, la visión de las 237 naciones. Entonces, ¿cuál es el temor que tienes? Ninguno. ¿Cuál es el texto que hemos leído hoy? El Señor les dice, considera. Nos está diciendo, considerad. Es decir, meditar, paraos, pensar un poquito. Cuando el Señor dice considerad, ¿qué está diciéndote? Piensa. Lo tienes delante de tus ojos y no lo estás viendo. Piensa, considera. ¿Qué tengo que considerar? Mira los cuervos, los pájaros. ¿Qué hacen? Nada, lo tienen todo. No tienen que hacer nada. ¿Dónde está el versículo 24? ¿Dónde lo encuentro? Versículo 24. ¿Qué dice? Que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, ni granero. Y Dios los alimenta. Considera esto. ¿Se queda ahí? No, continúa diciendo. Considera que los lirios del campo, en el versículo 27, crecen, no trabajan, no hilan. No hacen nada de eso, pero ni el mismo Salomón, con toda su gloria, pudo vestirse con tanta hermosura que un lirio del campo. Considera esto. ¿Qué hace un lirio? Simplemente ser. Es su identidad.
Igual que nosotros tenemos nuestra identidad de hijos de Dios. Yo no trabajo, no hilo, no nada de esto, pero Dios me ha dado una identidad nueva, la identidad de hijo de Dios. Considera, ¿qué tengo que considerar? La hierba que está hoy en el campo y mañana está en el fuego, se ha secado, sirve para quemar o para dar alimento a los animales en el versículo 28. Dios, que es nuestro Padre, conoce cuál es mi problema, versículo 30. Él sabe, Él conoce. Yo tengo que comenzar desde este principio. ¿Qué principio? De que Él sabe de lo que yo tengo necesidad, que Él conoce tu necesidad, tu situación perfectamente, que Él conoce tus circunstancias, que Él conoce lo que estás viviendo, pasando y todo eso. Dios lo conoce, no es desconocedor de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Él es el gran autor de todas las cosas, Él sabe perfectamente. Por eso tú tienes que empezar desde este punto de vista, tienes que empezar desde este comienzo, desde este principio. Dios sabe, no es desconocedor de tu situación, no es desconocedor de tu problema, no es ajeno a ti y a tu problema. Dios sabe. Por eso cuando estés debajo de una carga falsa, de un peso que te oprime, recuerda, Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que estás pasando. Por eso, ¿qué es lo que enseñó? Que nunca nos dejará llevar una carga más fuerte o superior a lo que nosotros podemos llevar. Es lo que dijo Pablo en Corintios, ¿verdad? En el 1 de Corintios 10. Nunca va a permitir una tentación mayor o superior a lo que podáis soportar, jamás. Por eso, ¿qué nos llama? Seréis más que vencedores, porque no hay nada que pueda vencerte. Otra cosa es que tú te dejes caer, ¿verdad? Una cosa es que tú te caigas te tires. Pero dice que nada te podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque Él lo sabe y sabe cuál es tu límite, sabe cuál es tu dirección. Dios sabe todo lo que está pasando. ¿Es necesario que estemos preocupados por la ropa? ¿Que estemos preocupados por la comida? ¿Es necesario que estemos preocupados por la casa donde vamos a vivir o donde vamos a estar? ¿Es necesario que nos ocupemos de estas cosas? No somos huérfanos. Dios es nuestro Padre, Dios está con nosotros, Dios sabe tu situación, Dios sabe tus sentimientos, Dios sabe tus emociones, Dios sabe lo que estás pasando y lo que estás sintiendo. Dios sabe y conoce todo, hasta el mínimo detalle de tu vida. Sabe lo que te apetece, lo que te gustaría, tu anhelo, tu corazón, tu deseo, lo sabe también, lo conoce. Pero Dios nos dice que nosotros somos el pueblo que no debemos temer. Somos el pueblo que no tenemos que temer sobre todos estos problemas. Somos el pueblo que tenemos que pasar por encima de todas estas situaciones. Que esto no nos debe de mover ni un ápice. Considera, dice la palabra, considérate, dice el Señor. Considera todas las cosas que hay a tu alrededor, que ya tienes, que Dios te ha dado y que tú no has hecho nada por tenerlas, pero Dios te las ha concedido. Considera todas las cosas. Somos la nación y el pueblo que va a hacer la evangelización del mundo. No tengas temor. ¿Por qué tienes que tener temor? Los discípulos no fueron ricos, ¿verdad? No eran ricos. Fueron pescadores, personas pobres. Además, fueron perseguidos, como vemos en el libro de los Hechos. No eran nadie educacionalmente hablando, intelectualmente hablando, no eran nadie. No siendo nadie, no teniendo nada, Jesús no les dijo, ay, mis chicos, pobrecitos que no tienen nada. No les dijo eso. No les dijo, claro, ay, ¿qué voy a hacer con vosotros? A ver cómo lo hago. Porque, claro, no tenéis dinero, no tenéis economía, no tenéis nada, no tenéis estudios, no sois personas prominentes. Ay, no sé qué podamos hacer con vosotros. Jesús no se quedó así, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Id. Id. ¿Hasta dónde, Señor, tenemos que ir? Hasta lo último de la tierra. Pero Jesús, tú nos has mirado bien. Tú has mirado bien lo que tienes alrededor. Tú has mirado bien que somos galileos. Que somos de Parla, podríamos decir, contextualizando. Que somos de Parla, que somos de un pueblecito, que no ha salido ningún premio Nobel de Parla. Algún jugador de fútbol hay por ahí, ¿verdad? Algún jugador de fútbol.
Pero poco más, no ha salido ninguna eminencia de Parla, que yo sepa hasta el día de hoy. Ningún economista, ningún médico, ningún científico, ningún escritor, nadie así, digamos, de renombre. No ha salido así nadie. Ningún millonario que yo sepa ha salido de Parla tampoco. Es lo mismo cuando ellos dijeron, y en cambio, a nosotros que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, ¿qué nos dice? Id hasta el último de la tierra. Ser testigos hasta lo último de la tierra. Pero Señor, no tenemos nada. ¿Cómo que no? Tenéis el poder del Espíritu Santo. Lo tenéis todo. Es que no tenéis nada. No, lo tenéis todo. ¿Por qué? Porque yo estaré con vosotros. No os hace falta la economía, no os hacen falta esas cosas, porque yo proveeré de todas las cosas. Igual que proveo para las aves, igual que proveo para las plantas, igual que proveo para la hierba, igual que proveo para toda la creación. No voy a proveer para vosotros, es que sois huérfanos. Es que pensáis que no tenéis padre. Es que pensáis y os movéis y actuáis como si fueseis huérfanos. A ver si como hoy, a ver si Dios me da de comer mañana, a ver si Dios me dará una camisita limpia para pasado. Pero somos huérfanos de verdad. Que Dios nos ha dado todo. Es más, en el versículo 25 además dice, es que tú puedes agregar una sola hora de vida a causa de tu preocupación. Tú puedes añadir, bueno, en este caso dice un codo, ¿no? Tú puedes crecer, aunque sea un poquito, por ti mismo. No, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes añadir una hora de vida a lo que tienes estipulado. Cuando llega tu día, llega. Por mucho que tú te preocupes, ay, que no quiero, es que me estoy preocupando tanto porque quiero ser longevo, quiero llegar a los 100 años. Como no esté en el plan de Dios, por mucho que te preocupes, no lo vas a conseguir. No vas a conseguir nada. Juan 14, 1:27, en cuanto a los cristianos, no hay necesidad de temer al mundo. Tampoco hace falta temer esta sociedad y este mundo que tenemos aquí. A veces los remanentes, es que el mundo, es que la universidad, es que luego el mundo laboral, es que es complicado el mundo. No hay necesidad tampoco de temer al adversario. ¿Por qué razón? Porque el Dios Trino está contigo, porque el trono de los cielos te respalda. No tenemos que tener miedo. Hechos 1:8, el cumplimiento del Espíritu Santo para que seamos testigos. Esto es un hecho, lo creas o no. Hay personas que dicen, bueno, pues tú lo tomarás como quieras. Pero esta es la palabra que Dios nos ha dado. Y lo creas o no, Dios va a cumplir esta palabra. Cualquier persona está impotente enfrentando los problemas, las dificultades y la enfermedad. Las personas están impotentes. La adversidad de cualquiera que hoy pudiéramos ver no es equiparable a la dificultad que tuvo, por ejemplo, José en su vida. No es equiparable. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos tenido que pasar por esas circunstancias. Y aunque los hijos de Dios caigan en la destrucción aparentemente, como puede ser el caso de José, que cayó en esa destrucción, que lo último es quedar encerrado en una prisión oscura durante aproximadamente 15 años, se calcula. Aún así, cuando parecía que todo estaba destruido y en medio de esa destrucción, Dios le vuelve a bendecir. Y Dios lo levanta. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios mucho más grande en aquella destrucción que en cualquier otro caso. Porque ahí estaba la bendición. En 1 de Pedro 5, del 7 al 8, que nos dice que el diablo anda buscando ¿a quién? A gente, a creyentes que tienen miedo, que tienen inseguridad, que tienen preocupación. ¿Por qué? Porque es el cauce por donde el diablo nos ataca, porque es el cauce y la puerta que el diablo utiliza. ¿Para qué? Para frenarte, para hacerte caer. ¿Y qué es lo que utiliza el diablo? Lo que dijo Job. ¿Os acordáis de Job? Si queréis leer en el capítulo 3, en el versículo 25, ¿qué dice? Lo que me temía, me aconteció. ¿Qué es lo que va a acontecerte? Lo que temes. Dice, lo que más me asustaba, me sucedió. ¿Por qué? Porque es el camino que el diablo utiliza, es el medio por el cual el diablo sabe. ¿Qué tienes miedo? Por ahí te va a atacar, ¿verdad? Y nosotros lo confesamos. Ay, es que me da miedo la enfermedad. Te vas a enterar ahora.
¿Por qué razón? No estás diciendo cuál es tu punto débil, le estás diciendo cuál es tu talón de Aquiles, estás proclamando, venir a atacarme por aquí, porque si me atacáis por aquí, me dejáis groggy. Ay, es que mi preocupación es la economía. No te preocupes. ¿Por qué? Porque estás declarando cuál es tu punto débil. Ay, mi temor, mi preocupación, ese es tu punto débil. ¿Cuál es tu preocupación, hermano? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu punto débil? ¿Cuál es tu temor? Porque por ahí el diablo va a tener puerta ancha para entrar. Sabe dónde va a pararte. Sabe que cuando tú estés diciendo, no, ahora sí que voy a hacerlo, ahora voy a levantarme, voy a ser un testigo, voy a hacer esto, y el diablo dice, espérate un poquito, ¿te acuerdas que no tienes un euro en el banco? Ahí va, es verdad. Ahí va, es verdad. ¿Cómo voy a hacer esto? Claro, no puedo, no, mejor me quedo quieto, no sea que a lo mejor... Que no sé a lo mejor qué, que a lo mejor me quedé peor de lo que estaba. ¿Es que eres huérfano acaso? Es que Dios no sabe. Es que tienes que ir mendigando. Tú eres un hijo de Dios. Por eso en Filipenses 4, Pablo dice, no estés afanado por nada. No tengas afán por ninguna cosa. Sean conocidas tus peticiones en oración y con acción de gracias. Esto debe de ser suficiente para nosotros, como hijos de Dios. Amén. Tiene que ser suficiente para que esperemos y confiemos solamente. Para que solamente decimos, no, yo espero en Jehová. Yo espero y confío que mi papá me proveerá. Que mi papá me dará lo necesario para que yo pueda levantarme. Para que yo pueda hacer la evangelización del mundo. Yo sé que mi papá puede hacerlo. ¿Por qué caemos en la tentación del diablo? ¿Por qué caemos? ¿Cómo evitarlo? Es la pregunta. Hoy tenemos que ver, por lo menos, no voy a terminar el mensaje por el tiempo, pero quiero que por lo menos veamos cómo evitarlo. Lucas 12:31 nos está diciendo, busca el reino de Dios. ¿Cómo vamos a evitarlo? Busca el reino. Busca el reino de Dios. Si hacemos conforme la palabra de Dios, Dios nos da todas las cosas. Porque tenemos carencias. Quizás no estamos poniendo todo nuestro ser, no estamos poniendo toda nuestra devoción 100% ni en el Evangelio ni en la evangelización, que es el deseo y el anhelo del Padre. A lo mejor no estamos poniendo todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía en aquello en el cual Dios nos dijo que lo pusiéramos, que es primeramente en el reino. Y dice primeramente significando que hay una prioridad de parte de Dios. Si yo pongo esa prioridad que Dios tiene en mi prioridad, y pongo la prioridad de Dios siendo mi prioridad también, dice la palabra que no tengo de qué preocuparme, en absoluto. ¿Cuál es el problema? El problema es que no creemos que estamos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Porque nuestro pensamiento es que el reino de los cielos está en los cielos. ¿Verdad? Porque decimos, es el reino de los cielos. Entonces, ¿dónde está? En el cielo. ¿Y nosotros dónde estamos? Aquí en la tierra, sufriendo, como Aristóteles. Estamos aquí, esto es la sombra, la realidad está allí, pero estamos aquí sufriendo en la sombra de la cueva. No es así. Pero pensamos, ¿cuándo disfrutaremos? Cuando muramos. ¿Verdad? Cuando muramos disfrutaremos, entraremos en su presencia. Pero Dios ya nos ha dado la promesa. ¿Recordamos? La palabra es promesa de Dios. Todo es promesa. Entonces, ¿por qué? Es que no creemos en la promesa de Dios. ¿Qué nos dice, por ejemplo, que Él nos prometió darnos su reino? Hechos 1:3, ¿qué dice? Que durante 40 días Jesús estuvo enseñándonos acerca de ¿qué? Del reino de los cielos. ¿Verdad? 40 días. ¿Para qué se lo enseñó? ¿Para cuando se murieran? No, para que vivieran a partir de ahí, que vivieran la realidad del reino de los cielos. Jesús les enseñó después de su resurrección y explicó esto durante 40 días. Pablo dijo, somos, no seremos, somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿No dice eso en 1 Corintios 13, creo recordar? ¿No dice eso?
Nos dice que ya somos ciudadanos, no que seremos, sino ya somos ciudadanos. El reino está aquí. Mateo 10:7, ¿qué nos está diciendo? Dice, predicad, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, dice, ya está entre nosotros. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera de demonios. De gracias recibisteis, dar de gracias. El reino de Dios se ha acercado para darnos salvación. Si el reino de Dios no está entre nosotros, es que todavía no tenemos la salvación. ¿Por qué razón? Porque el reino está donde el Espíritu de Dios está. Y si decimos que el Espíritu de Dios está en nosotros, el reino está. Y si decimos que el reino no está entre nosotros, el Espíritu Santo no está. ¿Amén? Mateo 12, 28, 30. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si el Espíritu de Dios está en vosotros, es que el reino de los cielos está entre nosotros. Si el Espíritu Santo ha venido, significa que el reino de Dios también ha venido a nosotros. ¿Amén? ¿Por qué no creemos entonces en esto? Porque no creyendo en esto le estamos dando tregua al diablo y al diablo le estamos dando argumentos. Mateo 6:33. Mensaje paralelo a este, buscad su reino y su justicia. Hechos 19:8, Pablo exhortó sobre el reino de Dios durante 3 meses, es el texto que leímos creo que esta mañana, quiero recordar. Durante 3 meses, ¿qué estuvo enseñando Pablo en la escuela de Tirano? Sobre el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Sería importante o no? Si fuese algo que es para la vida eterna, diciendo, bueno, pues ya cuando suba arriba ya me darán un croquis, ya me darán un plano, me darán las instrucciones. Si yo voy a estar esperando al reino de los cielos a que yo me muera, pues bueno, porque ya me lo explicarán allí. ¿Para qué 3 meses explicándolo aquí? ¿Para qué ese tiempo donde tuvo que enfrentarse a aquellos que se les endureció el corazón, como leíamos esta mañana? Es aquí y ahora. Dios nos ha dado su reino. Pero no solamente nos ha dado su reino, sino que además nos ha dado el ejército del reino de los cielos. ¿Sabíais eso? Dios nos ha dado el reino, pero también nos ha dado el ejército. Todo reino tiene que tener un rey, Cristo, pero también tiene un ejército. ¿Amén? ¿Dónde está ese ejército? ¿En el cielo o entre nosotros? ¿Para qué está el ejército? ¿Para estar en la fortaleza y así? ¿Velando armas? No, ¿dónde está? En el combate, peleando, ¿juntamente con quién? Con los soldados de Cristo. Con el pueblo de Dios, conquistando la tierra. Y Dios lo ha hecho, Dios nos lo ha dado. Salmo 103, 20, 22, las fuerzas de la oscuridad, ¿qué hacen? Huyen. ¿Cuándo? Cuando el ejército del cielo se reúne. ¿Por qué tengo miedo? Si el ejército de Dios está con nosotros. ¿Por qué voy a tener miedo? Si cuando el ejército de Dios está conmigo, las fuerzas de la oscuridad huyen. Mi papá me ha mandado su ejército. Mi papá me ha mandado mis soldados que van a vencer. ¿Por qué me tengo que preocupar? Por nada. Es entonces cuando los milagros aparecen. ¿Verdad? Cuando el ejército de Dios aparece, los milagros ocurren. ¿Qué pasó con Moisés? Los ángeles de Dios dice que precedían a Moisés. En otro texto me gusta mucho más, porque dice que el ejército de Dios, los ángeles iban delante, detrás, a la derecha y a la izquierda. Y nosotros en el medio. ¿Sí o no? ¿Para qué? Tranquilos. El ejército de Dios está a nuestro alrededor. El rey Ezequías, estando sitiado por el rey de Asiria, Senequerib, ¿qué hicieron los ángeles de Dios? Tranquilo. Cuando el rey Senequerib, oró, Abimelech, quiero recordar, cuando oró, dice que el ejército de Dios llegó por la noche donde estaban los ejércitos asirios y no dejó uno con cabeza. ¿Qué hizo el rey? Simplemente estaba orando tranquilamente en su aposento, orando a Dios. ¿Por qué? Papá, mira quién está alrededor de mí. Mira lo que está ocurriendo. Me tienen sitiado, me quieren matar al pueblo, quieren destruir Jerusalén, quieren destruir todo. Papá, clama a mí, dice el Señor, ¿y respondió o no respondió? Mandó a sus ejércitos. El segundo de Reyes, Eliseo, también tiene que hacer lo mismo con el siervo, porque el siervo no tenía la visión espiritual. El siervo era un huérfano.
Vio y dice, ¡ay, nos van a matar los ejércitos asirios! ¡Nos van a matar! ¿Qué dijo Eliseo? Señor, mírale, papá, no ve. Ábrele los ojos para que vea lo que hay alrededor nuestro. Y el siervo, ¿qué es lo que hay alrededor nuestro? Yo no veo nada más que enemigos. Abre los ojos y verás hombres de guerra, carros de fuego. Eso es lo que hay alrededor de nosotros. Tú no lo ves, quizá porque todavía no te crees que eres un hijo de Dios y eres un huérfano. No lo puedes ver como ese siervo de Eliseo. Pero yo te bendigo para que abras los ojos espirituales, veas los ejércitos, que veas los ejércitos de Dios, que están alrededor de los hijos de Dios, porque no somos huérfanos. Amén. Daniel iba a ser lanzado al foso de los leones, pero Dios, ¿qué hace? Manda a sus ángeles y ¿qué hace? Cierra la boca a los leones. ¿Cuándo? Antes incluso de que Daniel caiga. Daniel sabía. ¿Cuántos cristianos no hubieran muerto de miedo antes que por la comida de los leones? Muchos cristianos camino al foso se hubieran muerto, les da un infarto de miedo. Me van a comer, qué muerte más desagradable, me van a comer los leones, me van a hacer daño, me voy a... Un infarto, muerto. Antes de llegar incluso a ese foso de los leones. Por el miedo. Nosotros no tenemos que morir por el miedo, tenemos que morir por el Evangelio, no por el miedo, sino por dar y devocionar nuestra vida por causa del Evangelio. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Disfrutemos de la bendición que Dios nos da. Disfrutemos de las bendiciones que Dios nos da. La bendición económica que el mundo tanto sufre. Yo tengo que verlo como en el versículo 33, que hemos no leído, pero que viene a continuación de lo que hemos leído. ¿De dónde vienen nuestras bendiciones? Dice que las bendiciones no vienen de la tierra, vienen del cielo. Los huérfanos buscan las bendiciones terrenales porque tienen miedo y buscan el pan para hoy. Buscan su seguridad. Nosotros, nuestras bendiciones, no vienen del mundo. No vienen de esta tierra, no vienen de levantar graneros, de crear tesoros aquí en la tierra que se pudren, sino que vienen tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrones no llegan ni polilla destruye. ¿De dónde viene nuestro tesoro? Del cielo. Nuestro futuro, hermanos, nuestro futuro no está en la tierra. Nuestro futuro no está en las cosas de la tierra. Nuestro futuro está en los cielos. Nuestro respaldo no es de esta tierra, es de los cielos. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos ver, gozar y disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Y seremos como Noé, que podremos construir el arca para que la gente a nuestro alrededor, como la familia de Noé, pueda entrar y ser salva. Nosotros tendremos la bendición como Abraham, que aun siendo mayor puede dar frutos de vida, como su hijo Isaac. Os bendigo para que tengáis estos frutos de vida. No importa si somos mayores o jóvenes o pequeños o como seamos, pero que tengamos esos frutos que Dios tiene para nosotros. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, que te damos gracias por esta palabra que nos das, donde nos invitas, Padre, a no tener temor, no tener miedo, sino todo lo contrario. Señor, sino que sabemos que tú estando con nosotros, queremos, Padre, ir hasta el último de la tierra. Queremos ser esos testigos que van hasta el fin del mundo, para que, Padre, esta palabra y este evangelio esté llegando. Para que esta palabra y este mensaje, Padre, pueda ser proclamado a todas las naciones, a todos los campos, a todos los países, a todas las ciudades. Padre, te damos gracias porque a ti te ha placido utilizarnos a nosotros, que somos una manada pequeña, que somos como esos hombres de Galilea, somos personas que ni tenemos grandes cualidades, ni tenemos grandes estudios, ni tenemos grandes economías, ni tenemos quizás ni grandes talentos, quizás tampoco, pero Padre, tú nos has llamado y nos has escogido como hijos para ir hasta lo último de la tierra. Y Padre, lo hacemos no en nuestras fuerzas y no en nuestro nombre, sino que lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre te damos las gracias y oramos
En el nombre de Jesucristo, que es Dios vivo, oramos. Amén y amén y amén.